Siempre me había sentido agotada al final del día, pero aquella noche en particular, una sensación de ansiedad constante no me dejaba en paz. Mi mente corría a 1000 por hora, saltando de un pensamiento a otro, atrapada en una espiral de preocupaciones. Fue entonces cuando me acordé de un libro viejo que había encontrado en la casa de mis abuelos hacía unos meses. Sus páginas amarillentas hablaban de un lugar mítico, un paraíso escondido donde el estrés y la ansiedad no podían entrar. Decían que este lugar era una pequeña isla en medio de un océano inmenso, conocida como la Isla de los Susurros. Me pareció una fantasía agradable para pensar antes de dormir, así que me dejé llevar por la imaginación. Cerré los ojos y, poco a poco, me visualicé a mí misma en un barco, surcando aguas serenas bajo un cielo de colores cálidos al atardecer. Sentía como el suave balanceo del barco me relajaba y el sonido del agua al chocar contra el casco envolvía cada rincón de mi mente, calmando mis pensamientos. El viaje en barco. Mientras mi imaginación me transportaba, el barco avanzaba en medio del océano, alejándose de cualquier preocupación que pudiera haberse colado en mi mente. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta. A lo lejos, empecé a distinguir la silueta de una isla. Sus montañas eran suaves y cubiertas de vegetación, y desde el mar, el susurro del viento entre las palmeras parecía cantar una melodía tranquila y reconfortante. El capitán del barco, un hombre mayor de ojos brillantes y sonrisa serena, me miró y dijo: «La isla de los susurros siempre sabe cuando alguien necesita encontrar paz. Ella te guiará». No hacía falta que me dijera más. Sentí como todo mi cuerpo se relajaba, mi respiración se volvía más profunda, y el suave sonido de las olas me envolvía, como si fuera una manta cálida en una noche fresca. Me dejé caer sobre un pequeño colchón en la cubierta del barco, mirando el cielo, mientras la brisa marina acariciaba mi piel. Llegada a la isla. Cuando finalmente desembarqué, mis pies se hundieron en una arena blanca y fina. Frente a mí, el paisaje era un paraíso de ensueño. Los árboles de coco se balanceaban suavemente con el viento, y más allá de ellos, un camino de piedras rodeado de flores de todos los colores se extendía hasta lo que parecía ser un pequeño bosque tropical. El aire olía a sal, a frutas frescas y a flores exóticas. Cada inhalación me llenaba de una tranquilidad que nunca antes había experimentado. El único sonido era el suave murmullo de las hojas al viento y el canto de unos pájaros en la distancia. Empecé a caminar por el sendero de piedras. A medida que avanzaba, notaba que mi ansiedad, esa opresión constante en mi pecho, iba desapareciendo. Era como si la isla, con cada paso, me absorbiera cualquier rastro de preocupación o temor. Al mismo tiempo, una sensación de calma profunda me envolvía. El bosque encantado. Al entrar en el bosque, el aire era aún más fresco y revitalizante. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de sombras danzantes en el suelo. Sentí una especie de conexión con todo lo que me rodeaba, como si cada planta, cada árbol, respirara en sintonía conmigo. El susurro del viento entre las ramas parecía tener un ritmo armonioso, como una canción de cuna natural. En el centro del bosque encontré un pequeño arroyo que corría suavemente, con agua tan cristalina que podía ver cada piedra en el fondo. Me arrodillé junto a la corriente y pasé mis manos por el agua, sintiendo su frescura, y al instante, sentí cómo se disipaba cualquier residuo de tensión que aún quedara en mi cuerpo. Me quedé sentada al borde del arroyo durante un rato, observando cómo el agua fluía sin esfuerzo, como si la naturaleza me mostrara lo fácil que es dejar que todo fluya, que los pensamientos vengan y se vayan, sin aferrarse a ellos. La cabaña del mar. Después de un tiempo, el sendero me llevó fuera del bosque y me encontré en una pequeña playa privada. Allí, una cabaña de madera se alzaba sobre pilotes, justo en la orilla del mar. La cabaña estaba construida con troncos oscuros y tenía ventanas grandes que ofrecían una vista panorámica del océano. El sol comenzaba a bajar más allá del horizonte, y los tonos anaranjados y rosados del cielo se reflejaban en el agua, creando un espectáculo visual que me dejó sin aliento. Entré en la cabaña y, para mi sorpresa, todo en su interior estaba hecho para inducir la relajación. Había una hamaca colgada en el centro de la sala, meciéndose suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas.
Las paredes estaban decoradas con estanterías llenas de libros y pequeñas macetas con plantas verdes que llenaban el aire de un aroma suave y fresco. En una esquina, había una chimenea apagada, pero lo suficientemente cerca para imaginar una cálida hoguera en una noche más fresca. Me tumbé en la hamaca y me dejé mecer, sintiendo como mi cuerpo se relajaba aún más profundamente. El suave balanceo, combinado con el sonido del mar y el canto lejano de las aves, creaba una sensación de seguridad y paz. Podía sentir cómo mi mente se deslizaba lentamente hacia un estado de tranquilidad, como si el simple acto de estar en esa cabaña fuera una medicina para el alma. El susurro del mar. Desde la hamaca, miré hacia afuera. El cielo ya había adoptado un tono oscuro, y las estrellas comenzaban a brillar como pequeños diamantes en el cielo nocturno. El susurro del mar, calmado y constante, era como una canción de cuna que me envolvía en una capa aún más profunda de serenidad. Cerré los ojos y escuché. Cada ola que llegaba a la orilla era un recordatorio suave de que todo en la vida tiene su ritmo, su tiempo. Las olas no tienen prisa, pero tampoco se detienen. Vienen y van, llevando consigo cualquier tensión que pudiera haber quedado atrapada en mí. Me quedé allí, tumbada en la hamaca, dejando que el susurro del mar llenara mi mente con pensamientos de calma y serenidad. Todo mi cuerpo estaba tan relajado que casi podía sentir cómo flotaba, como si la gravedad misma hubiera decidido darme un descanso. El despertar tranquilo. Cuando finalmente desperté, me di cuenta de que no había sido un sueño. O tal vez sí, pero era un sueño tan real que se había sentido como una experiencia verdadera. El barco, el bosque, el arroyo, la cabaña, todo había sido parte de un viaje interior que me había llevado a ese lugar donde la ansiedad no podía seguirme. Abrí los ojos y, aunque ya no estaba en la isla de los susurros, sentí que había traído algo de su magia conmigo. Mi mente estaba tranquila, mi respiración era profunda y constante, y mi cuerpo, completamente relajado. La ansiedad que me había atormentado al inicio de la noche parecía un recuerdo lejano, como una nube que se había disipado en el horizonte. La isla de los susurros había hecho su trabajo, y ahora, cada vez que me sintiera abrumada, sabía que podía cerrar los ojos y volver a ese lugar, a ese rincón de paz donde el mar siempre susurra suavemente. La isla de los susurros existía, en algún lugar, quizá no en el mundo físico, pero sí en mi mente y en mi corazón, lista para acogerme cuando más lo necesitara. Y mientras me dejaba llevar por el último susurro de aquella calma profunda, supe que esa isla siempre estaría allí para guiarme de regreso a la serenidad. El sonido del viento rozando las hojas de los árboles era lo único que se oía aquella tarde. El sol, que ya comenzaba a bajar hacia el horizonte, bañaba todo con una luz dorada, suave, cálida. Estaba sentada en un banco, observando cómo el jardín se llenaba de sombras alargadas, que jugaban a esconderse detrás de las plantas y arbustos. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores, una mezcla perfecta de lavanda, jazmín y rosas. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de ese aire puro, y dejé que mis hombros se relajaran. Había llegado al jardín en busca de calma, y ese lugar parecía hecho para ello. Era mi refugio secreto, un rincón del mundo que muy pocos conocían. Cada vez que la ansiedad o el estrés de la vida cotidiana me abrumaban, me escapaba a este jardín, donde la naturaleza misma parecía invitarme a detenerme, a respirar, a estar presente. Cerré los ojos por un momento, disfrutando de la sensación del sol en mi piel. Escuchaba el susurro lejano de una pequeña fuente, cuyo murmullo acompasado creaba una sinfonía tranquila. Las gotas de agua que caían parecían contar una historia, una de serenidad y armonía. Me levanté despacio del banco y comencé a caminar por los senderos de piedra que recorrían el jardín. A mi alrededor, las flores bailaban suavemente al ritmo del viento, como si me dieran la bienvenida. Cada paso que daba me alejaba más del ruido de la ciudad, del bullicio, de las preocupaciones que había dejado atrás al cruzar el arco de entrada al jardín. Sentía como, con cada respiración, mi cuerpo se iba soltando, deshaciendo cada nudo de tensión que había acumulado a lo largo del día. Caminaba sin prisa, observando cada detalle, los pequeños insectos que se deslizaban por los pétalos, las hojas que se mecían con gracia,
los rayos de sol que se filtraban entre las ramas de los árboles creando juegos de luces y sombras en el suelo. Me detuve frente a un rosal en particular. Sus flores, de un tono rosa pálido, parecían delicadas obras de arte, como si alguien hubiera pintado con cuidado cada pétalo. Me agaché un poco para acercar mi nariz y aspirar su fragancia. Era suave y envolvente, una mezcla de dulzura y frescura que me hizo sonreír. Al incorporarme, noté que un pequeño colibrí volaba cerca, deteniéndose por unos segundos frente a una flor antes de desaparecer entre las hojas. Observé su vuelo con asombro, maravillada por la belleza de los pequeños detalles que la naturaleza ofrecía. El sendero me llevó hasta la fuente que había estado escuchando desde lejos. Era una estructura pequeña, rodeada de piedras cubiertas de musgo. El agua caía desde un pequeño caño de metal, creando una cascada delicada que terminaba en un estanque de poca profundidad. Me senté en el borde de la fuente, dejé caer las manos sobre el agua fresca y observé cómo las ondas se propagaban desde mis dedos. El agua era cristalina, y podía ver pequeños peces dorados nadando con calma, como si no existiera preocupación alguna en su pequeño mundo acuático. El jardín tenía la capacidad de transportarme a un lugar sin tiempo, donde todo parecía detenerse. No existían relojes, no había obligaciones. Solo yo, el viento, el sol, y el suave murmullo de la naturaleza. Mientras seguía sumida en esa tranquilidad, me di cuenta de que estaba empezando a atardecer. El cielo, que había sido de un azul profundo, comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. La luz dorada se volvía más suave, más acogedora. Decidí seguir caminando por el sendero, que ahora se extendía hacia una pequeña colina. Sabía que, desde allí, la vista del atardecer sería aún más impresionante. Mientras subía la ligera pendiente, el paisaje a mi alrededor se abría. Desde la cima de la colina, podía ver todo el jardín extendiéndose ante mí, los árboles, las flores, los pequeños caminos serpenteantes, todo parecía formar un mosaico perfecto. Pero lo más espectacular era el cielo, que ahora se había transformado en un lienzo de colores vibrantes. Los tonos naranjas se mezclaban con los rosados y violetas, creando una puesta de sol que parecía salida de un sueño. Me senté en el suelo, cruzando las piernas, y observé el espectáculo natural que se desplegaba ante mis ojos. No había nada más que hacer, nada más que pensar. Solo disfrutar del momento, dejar que la paz me envolviera por completo. A lo lejos, podía escuchar el canto de los pájaros que se preparaban para dormir, sus trinos suaves se mezclaban con el susurro del viento, creando una melodía que acompañaba perfectamente el paisaje. A medida que el sol iba desapareciendo lentamente detrás del horizonte, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por estar en ese lugar, por tener un espacio donde podías ampliamente ser, sin expectativas, sin presiones. Recordé que, en la vida, a menudo nos dejamos llevar por el estrés, por las preocupaciones, por la prisa. Pero en momentos como ese, entendía que la verdadera riqueza estaba en los instantes de paz, en las pequeñas cosas que pasamos por alto, el canto de un pájaro, el vuelo de un colibrí, el perfume de una flor. El cielo comenzó a oscurecerse, y las primeras estrellas empezaron a aparecer tímidamente. Decidí que era hora de regresar, aunque una parte de mí deseaba quedarse allí para siempre. Me levanté despacio y comencé a descender por la colina. A medida que caminaba de regreso hacia la entrada del jardín, el aire se volvía más fresco, más frío. Pero no me importaba. Me sentía completamente en paz, como si el jardín hubiera absorbido todas mis preocupaciones, dejando solo serenidad en su lugar. Al llegar nuevamente al banco donde había empezado mi paseo, me detuve por un momento. Observé una última vez el jardín, ahora bajo la luz de la luna, que comenzaba a asomarse en el cielo oscuro. Todo parecía aún más mágico bajo su luz plateada. Respiré profundamente una última vez, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones, y me encaminé hacia la salida. Al cruzar el arco, volví a la realidad, pero esta vez me sentía diferente. El jardín me había regalado algo valioso, un momento de tranquilidad en medio del caos. Y mientras caminaba de regreso a casa, supe que siempre podría volver a ese lugar, aunque fuera solo en mi mente, cada vez que necesitara un respiro, un momento de paz. Esa noche, al llegar a mi cama,
cerré los ojos con una sonrisa en los labios. Imaginé nuevamente el jardín, el sonido del agua, el vuelo del colibrí, y dejé que esos recuerdos me envolvieran. Poco a poco, sentí como el sueño me iba invadiendo, llevándome de vuelta a ese lugar de calma, donde todo estaba en perfecto equilibrio. Y así, me dormí, con el corazón ligero y la mente en paz, sabiendo que, no importa cuán agitada sea la vida, siempre existirán esos pequeños momentos de serenidad que nos recuerdan lo verdaderamente importante. Hay un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la paz y la calma fluyen en cada rincón. Este lugar no está lejos, pero no es fácil de encontrar. No aparece en los mapas ni en las guías de viaje. Solo aquellos que buscan la verdadera tranquilidad pueden llegar allí. Y esta es la historia de cómo lo descubrí, un lugar mágico que me ayudó a encontrar la paz interior y me enseñó a dejar atrás las ansiedades del mundo. Todo comenzó en una noche común, después de un día lleno de estrés. Las responsabilidades del trabajo, las tareas pendientes y los compromisos sociales se acumulaban sobre mí, creando una pesada nube de pensamientos que no me dejaban descansar. Sentía que cada día me hundía un poco más en la sensación de agotamiento, como si la energía se escapara de mí y dejara solo un vacío insaciable. Esa noche, me encontraba en mi cama, observando el techo, tratando desesperadamente de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, los pensamientos volvían a surgir, y el sueño se me escapaba como arena entre los dedos. Después de dar vueltas durante horas, decidí levantarme y caminar un poco por la casa, esperando que el movimiento me ayudara a despejar la mente. Al pasar por el pasillo, me detuve frente a una puerta que rara vez utilizaba. Era una vieja puerta de madera, que crujía al abrirse, y que daba a un pequeño jardín que había descuidado durante meses. Sin pensarlo mucho, abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El jardín estaba cubierto por la suave luz de la luna, que lo bañaba con un brillo plateado y mágico. Caminé lentamente por el sendero de piedras que recorría el jardín, sintiendo la frescura del césped bajo mis pies descalzos. El aire era fresco, pero no frío, y llevaba consigo el suave aroma de flores silvestres. A medida que avanzaba, una extraña sensación de calma comenzó a envolverme, como si el propio jardín quisiera consolarme. Al fondo del jardín, detrás de un seto cubierto de hojas, descubrí algo que nunca había notado antes, una pequeña puerta de hierro forjado, cubierta de enredaderas y musgo. Parecía antigua, como si hubiera estado allí durante décadas, esperando a ser descubierta. Sentí una extraña curiosidad y me acerqué para abrirla. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un sendero oculto que serpenteaba entre los árboles. Sin saber por qué, me sentí atraído hacia ese camino, como si algo en él me llamara. Mientras avanzaba, el sonido del mundo exterior se desvanecía lentamente, y todo lo que quedaba era el susurro de las hojas movidas por el viento y el canto distante de un arroyo. Cada paso que daba me hacía sentir más ligero, como si con cada paso dejara atrás una parte del peso que llevaba en mi corazón. El sendero me condujo a un claro en el bosque, un lugar que parecía sacado de un sueño. En el centro del claro, había un gran árbol, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como brazos protectores. A sus pies, una pequeña laguna cristalina reflejaba la luz de las estrellas, creando destellos de colores que danzaban sobre la superficie del agua. Me acerqué al árbol y me senté bajo sus ramas, apoyando mi espalda en su tronco rugoso. El sonido del agua corriendo suavemente y el susurro de las hojas me envolvieron, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente, sin la presión constante de mis preocupaciones. Cerré los ojos, y todo lo que escuchaba era la melodía suave de la naturaleza a mi alrededor. Mientras estaba sentado allí, comencé a notar algo curioso. Parecía que el aire mismo estaba cargado de una energía tranquila y reconfortante, como si el lugar tuviera el poder de curar el alma cansada. Mi mente, que siempre estaba llena de pensamientos caóticos, empezó a calmarse poco a poco. Las preocupaciones que me habían atormentado durante semanas se desvanecieron lentamente, como una niebla disipándose al amanecer. En ese momento, escuché una suave voz, casi como un susurro, que parecía provenir del propio árbol. «Bienvenido», dijo la voz,
con un tono cálido y acogedor. No me asusté, pues la voz era tranquila y reconfortante, como la de un viejo amigo. ¿Dónde estoy?, pregunté, sintiéndome más curioso que alarmado. Estás en el jardín secreto del sueño, respondió la voz. Un lugar donde aquellos que buscan la paz interior pueden encontrar refugio. Aquí, el tiempo no sigue su curso habitual, y los problemas del mundo exterior no tienen cabida. Este es un lugar de descanso para el alma. Me quedé en silencio, dejando que las palabras se asentaran en mi mente. ¿Por qué me has traído aquí?, pregunté finalmente. Porque necesitabas descansar, dijo la voz con ternura. Has llevado una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Aquí, puedes soltar esas cargas y encontrar la paz que tanto anhelas. Suspiré profundamente, sintiendo una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Pero, ¿cómo puedo dejar atrás mis preocupaciones?, pregunté. Siempre parecen seguirme, no importa lo que haga. Las preocupaciones son como nubes pasajeras, respondió la voz. A veces se acumulan y oscurecen el cielo, pero no son permanentes. Si aprendes a observarlas sin aferrarte a ellas, eventualmente pasarán, y el cielo volverá a estar despejado. Las palabras resonaron en mi interior, como si hubieran tocado una verdad profunda que siempre había sabido, pero que había olvidado con el tiempo. Me recosté contra el tronco del árbol, cerrando los ojos una vez más. Esta vez, no había pensamientos ansiosos, solo una sensación de paz y quietud. A medida que me dejaba llevar por la calma del lugar, comencé a sentir una suave brisa que acariciaba mi piel, trayendo consigo el perfume de flores desconocidas. El aire estaba lleno de un ligero murmullo, como si el viento estuviera compartiendo antiguos secretos del bosque. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, comencé a escuchar una melodía, una música suave y lejana que parecía provenir del propio viento. Era una canción sin palabras, pero llena de significado. Una melodía que hablaba de descanso, de serenidad, de dejar ir todo aquello que nos agobia. A medida que la escuchaba, sentí como mi cuerpo se relajaba por completo. Las tensiones en mis hombros, en mi cuello, en mi pecho, comenzaron a disolverse, como si nunca hubieran estado allí. La voz volvió a hablar, esta vez con un tono aún más suave. Este es un lugar para sanar, dijo. Un espacio donde puedes dejar atrás tus cargas, al menos por un tiempo. Siempre puedes regresar cuando lo necesites. ¿Cómo puedo regresar?, pregunté, temiendo que este lugar se desvaneciera como un sueño al despertar. El camino siempre estará aquí, respondió la voz. Solo necesitas recordar cómo llegar. Cuando sientas que el mundo se vuelve demasiado pesado, cierra los ojos, respira profundamente, y recuerda este jardín. El jardín secreto del sueño siempre estará aquí para ti. Con esas palabras en mi mente, sentí como el sueño comenzaba a envolverme. Mi respiración se hizo más lenta, más profunda, y mis pensamientos finalmente se acallaron por completo. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba luchando por dormir. El sueño había llegado a mí de manera natural, suave, como una brisa que acaricia la piel. Antes de dejarme llevar por completo al mundo de los sueños, sentí una última brisa suave, que me susurraba al oído: descansa, todo está bien. Aquí, en este jardín, estás a salvo. Y así, en la tranquilidad del jardín secreto del sueño, finalmente encontré la paz que tanto había buscado. Al despertar al día siguiente, aunque estaba de vuelta en mi cama, sabía que siempre podría regresar a ese lugar cuando lo necesitara. Las ansiedades del mundo aún existían, pero ya no tenían el mismo peso sobre mí. Había aprendido a dejar que pasaran como las nubes, sabiendo que, detrás de ellas, siempre estaría el cielo despejado. Cada noche, desde entonces, cuando las preocupaciones comienzan a acumularse en mi mente, cierro los ojos, respiro profundamente, y dejo que el jardín secreto del sueño me envuelva una vez más. Porque ahora sé que siempre hay un lugar de calma, esperando por mí, cuando más lo necesito. Eran las 9 de la noche, como de costumbre, Amelia cerró su computadora después de un largo día de trabajo.
Vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con grandes ventanas que daban al bosque. Desde su ventana se podían ver los árboles altos y frondosos, cuyas hojas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Sin embargo, esa noche, a diferencia de otras, no lograba encontrar la paz que solía experimentar al mirar el paisaje. Sentía una inquietud que la había estado acompañando durante semanas, una sensación de ansiedad que parecía no querer desaparecer. La presión en su pecho, el nudo en su estómago y el incesante ruido de sus pensamientos eran una constante, y ya no sabía cómo librarse de ellos. Decidió preparar una taza de té de manzanilla, esperando que el calor y el aroma la ayudaran a relajarse. Mientras el agua hervía, sus ojos se perdieron nuevamente en el paisaje nocturno. Le gustaba la calma de la noche, el silencio que solo se rompía por el suave susurro del viento o el ocasional canto de un grillo. Tal vez una caminata por el bosque me ayude a despejar la mente, se dijo en voz baja, sin estar muy convencida. Tomó su taza de té y un abrigo liviano antes de salir. El aire fresco de la noche la envolvió suavemente, haciéndola sentir, por un breve instante, un alivio que parecía prometer que su mente se calmaría. El sendero que llevaba al interior del bosque estaba iluminado por la luz de la luna. Amelia caminaba despacio, observando los detalles que solían pasar desapercibidos durante el día. Las hojas brillaban bajo el plateado resplandor, las ramas crujían suavemente bajo sus pies, y los pequeños sonidos de la naturaleza parecían arrullarla. Después de unos minutos de caminata, llegó a un claro que no recordaba haber visto antes. Era un pequeño jardín en medio del bosque, rodeado de flores de colores pálidos que resplandecían bajo la luz de la luna. Había un banco de piedra en el centro, invitándola a sentarse. Amelia, intrigada por la belleza del lugar, se dejó caer suavemente sobre el banco, sintiendo como su cuerpo, casi de manera inmediata, comenzaba a relajarse. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, su mente parecía en calma. Mientras estaba allí sentada, comenzó a notar un suave zumbido en el aire, como si las flores que la rodeaban estuvieran cantando una melodía apenas perceptible. Al abrir los ojos nuevamente, se dio cuenta de que las flores se mecían al ritmo del viento, y sus pétalos emitían un brillo que cambiaba de intensidad con cada brisa que las tocaba. De repente, sintió una presencia a su lado. No era amenazante ni inquietante, sino más bien cálida y reconfortante, como si alguien muy querido la estuviera acompañando en ese momento de tranquilidad. Al voltear la cabeza, vio a una anciana de cabellos plateados y ojos brillantes, sentada junto a ella. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero irradiaba una bondad profunda. No te preocupes, niña, dijo la anciana con una voz suave, este es el jardín de los sueños. Aquí las preocupaciones no tienen cabida, y la paz siempre encuentra a quienes la buscan. Amelia la miró, sintiendo una curiosa mezcla de sorpresa y alivio. No tenía miedo, aunque la situación era inusual. Había algo en la voz de la anciana que la tranquilizaba, como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿El jardín de los sueños? Repitió Amelia en un susurro. ¿Cómo llegué aquí? La anciana sonrió. Este jardín está donde las almas lo necesitan. Aparece cuando alguien está listo para dejar ir sus miedos y descansar. Y tú, querida, llevas mucho tiempo cargando con cosas que no necesitas. Aquí puedes dejarlo todo y simplemente ser. Amelia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era cierto. Había estado luchando con sus pensamientos, con la ansiedad que la atrapaba día tras día, sin permitirse nunca un respiro. Las palabras de la anciana resonaban profundamente en su corazón. No sé cómo dejarlo ir, confesó. He intentado tanto, pero siempre vuelve. La anciana asintió, como si ya supiera lo que Amelia iba a decir. No necesitas saber cómo. Solo necesitas estar dispuesta. Mira a tu alrededor, escucha las flores, siente el aire. Este jardín es un reflejo de tu propio ser, y en él, todo es posible. Relájate, respira, y permite que la paz entre en ti. Amelia cerró los ojos nuevamente, intentando seguir el consejo de la anciana. Se concentró en su respiración, en el suave aroma de las flores que la rodeaban y en el cálido viento que acariciaba su piel.
Poco a poco, sintió como las tensiones en su cuerpo comenzaban a desvanecerse, como si algo invisible las estuviera retirando de ella, una por una. Un profundo suspiro escapó de sus labios, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión constante en su pecho. Era como si el jardín, con su magia sutil, estuviera limpiando su mente y su corazón. «Lo estás haciendo bien», murmuró la anciana. «Solo sigue respirando». El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. Amelia no sabía si habían pasado minutos u horas, pero no importaba. Su mente estaba en paz, y el sonido del viento y las flores la envolvía en un abrazo suave y reconfortante. Finalmente, abrió los ojos y miró a la anciana, quien la observaba con una sonrisa serena. «Gracias», dijo Amelia, con la voz llena de gratitud. La anciana asintió. «Siempre recuerda, niña, que este jardín está dentro de ti. No necesitas buscarlo afuera. Cuando sientas que las preocupaciones te abruman, cierra los ojos y vuelve aquí. Siempre estará esperándote». Amelia se levantó del banco, sintiendo su cuerpo más liviano, como si todas las cargas que había estado llevando se hubieran desvanecido. La anciana se despidió con una suave inclinación de cabeza antes de desaparecer entre las flores. Con el corazón en calma y una sensación de ligereza en el alma, Amelia comenzó a caminar de regreso por el sendero del bosque. El camino parecía más corto esta vez, y cuando llegó a su apartamento, se sintió renovada. Entró en su hogar, cerró la puerta tras de sí, después de cambiarse para dormir, se metió bajo las sábanas. Aún podía sentir la tranquilidad del jardín, y su mente, por primera vez en semanas, estaba en silencio. El sueño la envolvió rápidamente, y esa noche, Amelia durmió profundamente, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Al día siguiente, al despertar, recordó la experiencia del jardín de los sueños. Aunque le resultaba difícil saber si todo había sido un sueño o una realidad mágica, una cosa era segura, la paz que había encontrado en ese lugar seguía con ella. Y cada vez que la ansiedad intentaba regresar, solo tenía que cerrar los ojos, respirar profundamente y recordar las palabras de la anciana. El jardín de los sueños siempre estaría allí, esperándola, listo para darle el descanso que tanto necesitaba. Había una vez, en una pequeña colina rodeada por suaves colinas verdes y ríos tranquilos, un jardín mágico que parecía existir en el límite entre la realidad y el sueño. Nadie sabía cómo había llegado ahí ni quién lo había creado, pero todos los que se aventuraban a visitarlo regresaban llenos de una paz profunda, como si hubieran dejado atrás todas sus preocupaciones al cruzar el umbral de su entrada. El jardín era conocido como el Jardín de las Estrellas Susurrantes. No era un jardín común. Las flores y los árboles no solo brillaban bajo la luz del sol, sino que también relucían bajo el suave resplandor de las estrellas, incluso durante el día. Se decía que las estrellas del cielo enviaban su luz más pura a este rincón del mundo, creando un espacio de serenidad inquebrantable. Una cálida tarde de verano, Elena, una joven que había vivido toda su vida en una pequeña aldea cercana, decidió aventurarse al jardín. Había oído hablar de él desde niña, pero nunca había sentido la necesidad de visitarlo. Sin embargo, últimamente, sentía que el peso de sus responsabilidades y las preocupaciones de la vida cotidiana comenzaban a apretarla como una manta demasiado pesada. Sentía que no podía respirar con libertad, y las noches se le hacían eternas, con el insomnio rondando como una sombra invisible. Los ancianos del pueblo solían decir que el jardín de las estrellas susurrantes tenía el poder de liberar el alma de las tensiones y devolverle a uno la claridad de la mente. Aunque al principio no creía en historias de magia, Elena se aferró a la idea de que este lugar podría ser lo que necesitaba para encontrar alivio. Al llegar a la entrada del jardín, se encontró con un arco de enredaderas en flor, cuyas hojas brillaban como si estuvieran bañadas por el rocío estelar. No había puertas que cerraran el paso, solo un camino serpenteante que parecía invitarla a seguir. Elena respiró profundamente y dio su primer paso hacia el interior. Inmediatamente, un viento suave acarició su rostro, y el aroma de flores desconocidas llenó el aire. No eran fragancias abrumadoras, sino sutiles y dulces, como si cada planta estuviera cuidadosamente diseñada para calmar, no para abrumar los sentidos.
Los colores del jardín eran suaves, pasteles que cambiaban de tono ligeramente cuando los observabas por más tiempo. No había ruidos estridentes, solo el murmullo de un arroyo cercano y el canto lejano de aves que parecían compartir su tranquilidad con el entorno. Elena caminó lentamente, notando cómo cada paso parecía hacerse más ligero, como si la tierra bajo sus pies la sostuviera con cuidado. No había prisa en el aire, el tiempo parecía perder su urgencia. A lo lejos, divisó una fuente de agua clara y cristalina. Decidió acercarse y, al llegar, se dio cuenta de que el agua reflejaba no solo el cielo, sino también sus pensamientos. Era como si la fuente tuviera el poder de mostrarle las cosas que pasaban por su mente de una manera más nítida y ordenada. Se sentó en el borde de la fuente y observó el agua con detenimiento. Poco a poco, las preocupaciones que había traído consigo comenzaron a aparecer en la superficie, pero en lugar de sentirse agobiada, Elena las miró con curiosidad, como si fueran pequeñas hojas arrastradas por el viento, flotando en el agua antes de desaparecer con suavidad. Cerró los ojos y escuchó el sonido del agua. Sus susurros eran calmantes, como si cada gota que caía le hablara al alma. Recordó lo que los ancianos decían, que el jardín no te quitaba las preocupaciones, sino que te enseñaba a verlas de manera diferente, a aceptarlas como parte de la vida, pero sin permitir que te consumieran. Con cada respiración, sentía como sus pensamientos se hacían más ligeros. Las tensiones en sus hombros, que siempre habían estado presentes como un nudo constante, comenzaron a desvanecerse. Las manos, que había mantenido apretadas sin darse cuenta, se relajaron, y su mente comenzó a vagar libremente por recuerdos felices de su infancia, los juegos en el campo, las risas con amigos, el abrazo cálido de su madre después de un día largo. Cuando abrió los ojos, el jardín parecía aún más brillante. Las flores ahora parecían bailar suavemente con el viento, y el sonido de los árboles era como una canción tranquila que solo los corazones en paz podían escuchar. Elena decidió seguir caminando, permitiendo que el jardín la guiara. El sendero la llevó hasta un claro abierto, donde un gran árbol, de tronco retorcido y ramas que parecían alcanzar el cielo, se erguía majestuosamente. Era el árbol más antiguo del jardín, y su corteza brillaba con una luz plateada que recordaba a la luz de la luna. A su alrededor, había pequeños bancos de piedra, y el aire estaba lleno de un suave zumbido, como si las estrellas del cielo estuvieran susurrando entre ellas. Elena se sentó bajo el árbol, apoyando su espalda en el tronco suave y frío. El cielo sobre ella comenzaba a llenarse de estrellas, y aunque la noche se acercaba, no había oscuridad, solo una luz suave y envolvente que la hacía sentir segura. Por primera vez en mucho tiempo, no había pensamientos intrusivos en su mente. Solo sentía el presente, el aquí y el ahora. Mientras descansaba bajo el árbol, algo inesperado ocurrió, el cielo comenzó a cambiar. Las estrellas parecían moverse, y formaban constelaciones nuevas, figuras que nunca antes había visto. Eran dibujos de seres míticos y paisajes desconocidos, que brillaban y desaparecían lentamente, como si estuvieran compartiendo una historia antigua con ella. Sin darse cuenta, Elena comenzó a quedarse dormida. Sus párpados pesaban, y el sonido del viento y el murmullo del arroyo eran la canción de cuna perfecta. Se acurrucó entre las raíces del árbol, sintiendo su calor suave y la paz que emanaba de él. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero no importaba. Se sentía renovada, como si hubiera descansado durante días enteros. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada y cálida. El aire seguía siendo fresco y sereno, y Elena supo en ese momento que el jardín le había dado lo que necesitaba, una nueva perspectiva. Se levantó lentamente, estirando los brazos, y sintió como si el peso que había estado cargando en su corazón se hubiera disipado. Miró una vez más el jardín de las estrellas susurrantes, sabiendo que, aunque tenía que regresar a su vida diaria, siempre llevaría consigo la calma que había encontrado allí. Y, si alguna vez las preocupaciones volvían a agobiarla, sabía que el jardín siempre estaría ahí, esperando con los brazos abiertos para recibirla. Con una sonrisa tranquila en el rostro, Elena tomó el camino de regreso a casa, sintiendo que el mundo, con todas sus imperfecciones, era ahora un lugar más manejable. El jardín había hecho su magia, no al cambiar el mundo, sino al cambiar la forma en que ella lo veía.